entendemos como un objeto, un instrumento procesador de información, básicamente. ¿Está? Veamos al concepto de máquina que vamos a estudiar de esa manera. Por ejemplo, un velador de mesa, algo tan simple como un velador de mesa, es una máquina que procesa información. Tiene un aparato receptor de señales y tiene un aparato emisor de señales. O sea, un aparato que recibe y un aparato que entrega señales. Cuando ustedes tocan el pulsador, si la máquina está encendida, se apaga. Y si la máquina está apagada, se enciende. Entonces le están dando a la máquina una señal de entrada. Y la señal y la máquina emite una señal de salida. Y la señal de salida es que la máquina, que el velador, perdón, se enciende o se apaga según lo que ustedes, según el estado en el que se encuentre. Si estaba apagada y tocan el pulsador, se enciende. Si estaba encendida y tocan el pulsador, se apaga. La particularidad de esta máquina es que esta máquina no tiene memoria, ¿no es cierto? Es decir, a un estímulo, a una señal, entrega una determinada señal según el estado en el que se encuentre, como dije antes. Una máquina de estado finito es una máquina capaz de entregar señales de salida en función de las señales de entrada, pero es una máquina que básicamente tiene memoria. En el momento de ingresar las señales, podríamos decir, recuerda lo que sucedió antes. Son máquinas con memoria. Estas máquinas que vamos a estudiar se aplican en sistemas mecánicos, en sistemas electrónicos digitales, en sistemas hidráulicos y neumáticos, en sistemas químicos, sistemas físicos, etc. O sea, es una herramienta matemática, ¿no es cierto?, que tiene aplicación en todas estas ramas que les estoy enumerando y en algunas más, obviamente, porque esta diapositiva yo la hice hace bastante tiempo y se han encontrado nuevas aplicaciones. Básicamente, a la máquina la vamos a entender de esta forma. Fíjense, vamos a centrarnos en esta de arriba. Este círculo está, al igual que este, está simbolizando un estado, el estado en el que se encuentra la máquina. Y vamos a suponer que la máquina se encuentra en el estado S sub 0 y que le entra una señal A. Entonces la máquina pasa a un estado S sub 1. Y si está en estado S sub 1 y le entra una señal B, perdón, cuando alcanza el estado S sub 1, la máquina entrega la señal 0. Ahora, estando en S sub 1, si entra una señal B, la máquina pasa al estado S sub 0 y entrega una señal 1. ¿Está? Esta, decimos, es una máquina asociada al estado, con salida asociada al estado. Y esta que está aquí abajo es una máquina con salida asociada a la transición. ¿Qué quiere decir esto? Que si está en S sub 0, entra una señal A, estando en S sub 0, pasa al estado S sub 1 y entrega 0 como señal de salida. Si está en S sub 1, entra una señal B, pasa al estado S sub 0 y entrega una señal 1 como señal de salida. Y esta es una máquina con salida asociada a la transición. Vamos a definir formalmente lo que es una máquina de estado finito. Una máquina de estado finito es un sextuple donde cada uno de los elementos de ese sextuple son estas cosas que vamos a describir nosotros a continuación. Ese sextuple, como el mismo nombre lo indica, tiene 6 componentes. Un conjunto finito de señales de entradas. Entradas I sub 1, I sub 2, I sub 3, etc. Un conjunto finito de señales de salida. Salidas O sub 1, O sub 2, O sub 3, etc.
S es un conjunto finito de estados. S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3, etc. S sub 0 es un estado inicial. Tiene también una función de transición de estados, que es una función definida en el par ordenado I por S, o sea, señales de entrada por estado, y esa función entrega como resultado un nuevo estado. Y tiene una función de salida cuyo dominio es también I por S, pero entrega como salida una señal de salida. Básicamente una máquina de estado finito es esto que ustedes ven acá. ¿Qué lo podemos representar de esta forma? Acá el conjunto de señales de entrada son las entradas posibles, porque nosotros dijimos estando en S sub 0 entra la señal A y pasa a S sub 1. Y estando en S sub 1 entra la señal B y pasa a S sub 0. Entonces las señales de entrada son A y B. Las señales de salida son 0 y 1, que son lo que entrega la máquina. El conjunto de estados son S sub 0 y S sub 1. La función de transición de estados, esta máquina tiene dos funciones de transición de estados. Estando en S sub 0 entra A, entonces la máquina pasa al estado S sub 1. Y estando en S sub 1 entra B, entonces la máquina pasa a S sub 0. Son los dos valores de la función de transición de estado que están definidos. Y también tiene dos valores de función de salida. Estando en S sub 0 entra A y la máquina entrega 0. Estando en S sub 1 entra B y la máquina entrega 1. Eso es esta máquina que está acá. Ahora vamos a analizar esta que está acá arriba. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Esto para qué se usa a largo plazo? Porque ciertamente no entiendo para qué se utiliza después, qué usos tiene. Es un modelo para nosotros, o sea, las aplicaciones son esas que yo les mostré, entre otras, esas que les dije antes al comenzar, ¿no es cierto? Pero básicamente en el caso de ustedes es una herramienta de computación. ¿Está? Eh, a, a través de máquinas de estado finito, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Van a ver ustedes al finalizar esta unidad que las máquinas de estado finito se condicen con las gramáticas de los autómatas, mejor dicho, de estado finito, se condice que todavía no hemos definido lo que es un autómata. Los autómatas de estado finito se condicen y son capaces de procesar las gramáticas de tipo 3. Y van a ver más adelante, yo esto les voy a dejar mencionado, pero seguramente más adelante lo verán, que las gramáticas de tipo 2 se procesan con autómatas a pila, autómatas a pila deterministas, y las gramáticas de tipo 1 con autómatas a pila no determinista, y las gramáticas de tipo 0 con máquinas de Turing. ¿Está? Que son los modelos de computación más generales que se puedan imaginar por el momento. Bueno, esta máquina que vemos aquí arriba es la misma máquina que tenemos aquí abajo, nada más que está expresada como una máquina con señal asociada al estado, y aquí está con señal asociada a la entrada. Son dos formas de escribir la misma máquina, porque fíjense que hace exactamente lo mismo. Estando en S sub 0 entra A, pasa a S sub 1 y entrega 0. Estando en S sub 0 entra A, pasa a S sub 1 y entrega 0. Estando en S sub 1 entra B, pasa a S sub 0 y entrega 1. Estando en S sub 1 entra B, pasa a S sub 1 y entrega 1. O sea, hacen exactamente la misma cosa. Y estas máquinas
se pueden representar en un gráfico, que es este gráfico que tenemos acá, donde en la primera columna ponemos los estados y señales de entradas repetidas, ¿no es cierto?, en horizontal, una para la función de transición de estado y otra para la función de salida. Entonces decimos, en el estado S sub 0, entra A, pasa al estado S sub 1, si entra B, no hace nada, porque estando en S sub 0 no entra B. Si entra A, estando en S sub 0, entrega 0. Y si entra B, no entrega nada, estando en S sub 0. Sin embargo, estando en S sub 1, si entra A, no entrega nada. Si entra B, pasa a S sub 0. Si entra A, no entrega nada. Si entra B, entrega 1 como señal de salida. ¿Está? Esto no necesariamente es así, o sea, la máquina va a ser como la definan ustedes, o como se les defina, o como necesiten ustedes que sea definida en el momento de enfrentar la resolución de un problema, ¿no es cierto? De un problema de la realidad, digo. O sea, por ahora estamos viendo una máquina muy, muy rudimentaria para poder introducirnos a esto. Muestra alguna cadena de entrada y de salida. Bueno, acá yo les podría escribir alguna cadena de entrada y de salida. Vamos a escribir. Epa. Vamos a suponer que la cadena de entrada, fíjense que las señales de entrada son A y B. Y vamos a suponer que la cadena de entrada es AB, AB, AB. Entonces, la cadena de salida va a ser, fíjense, si entró A, vean ustedes acá arriba, si entró A, estando en ese sub 0, comienza, porque ese sub 0 es el estado inicial. Estando en ese sub 0, si entra A, pasa a ese sub 1 y entrega 0. Ahora, estando en ese sub 1, si entra B, pasa a ese sub 1 y entrega 1. Si está en ese sub 0 y entra A, entrega 0 y pasa a ese sub 1. En ese sub 1 entra B, pasa a ese sub 0 y entrega 1. Y aquí nuevamente 0 y aquí nuevamente 1. Y esa es la cadena de salida que le corresponde a esta cadena de entrada. ¿Está claro? Ahora ustedes me dicen, yo quiero procesar esta cadena de entradas. En ese caso, esta cadena de entrada van a ver ustedes que no se puede procesar completa, porque ¿qué va a hacer la máquina? La máquina va a entrar A estando en ese sub 0 y va a entregar un 0. Estando en ese sub 1 va a entrar B y va a entregar un 1. Pero estando en ese sub 0, y va a pasar a ese sub 0, ¿no es cierto? Y estando en ese sub 0 va a entrar B, pero esa señal no va a ser reconocida por la máquina. Por lo tanto, esta cadena no se puede procesar en esta máquina. Esta máquina no acepta esta cadena como señal de entrada, no reconoce. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, debería haber otro estado que tenga incluido B, digamos, para que acepte eso. Debiéramos tener otra máquina que sea capaz de reconocer esta cadena, donde en este caso particular, estando en ese sub 0 también entre B, y entonces a mí me diga qué hacer cuando estoy en ese sub 0 y entra B, porque acá no está definido qué hacer cuando estando en ese sub 0 entra B. ¿Se entiende la idea? Claro, sí, sí, sí.
Borramos entonces esto y vamos a la diapositiva siguiente. Ejemplo de máquina de estado finito. Epa. A ver si podemos correr este S1. Determine señales de entrada, señales de salida, función de transición de estado, función de salidas, estado inicial. O sea, estoy pidiendo que definan formalmente esta máquina de estado finito que se les presenta en la pantalla. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Entonces, vamos a trabajar en eso. A ver, voy a agrandar un poquito esto porque si yo tengo la diapositiva ejecutada, eso no me permite trabajar con... Voy a llevar un poquito arriba. Y voy a escribir aquí las señales de entrada. Vamos a comenzar escribiendo las señales de entrada. ¿Cuáles son a ustedes, les parece, las señales de entrada de esta máquina? 1 y 0. 0 y 1, correcto. Acá tenemos que puede entrar un 1, acá tenemos que entra un 1, acá tenemos que entra un 0, entra un 1, entra un 0 y entra un 0. Otra cosa no entra. Entonces las señales de entrada son 0 y 1. ¿Está claro? Vamos con las señales de salida. ¿Cuáles son, les parece a ustedes, las señales de salida en esta máquina? Cuéntenme a ver. A ver, leemos. Si estoy en ese sub 0 y entra 1, pasa a ese sub 1 y entrega 0. Si estoy en ese sub 1 y entra 1, queda en ese sub 1 y entrega 0. Pero si estoy en ese sub 1 y entra 0, pasa a ese sub 2 y entrega 1. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en que va computando. Entonces, si ustedes se fijan la segunda parte de las etiquetas, de las aristas de este grafo, ¿ven? Si ustedes se fijan la segunda parte, son siempre ceros y 1. O sea que las señales de salida también son 0 y 1. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Vamos con el conjunto de estados. Acuérdense que son 6 elementos los que tenemos que definir para que quede definida la máquina de estado finito. Entonces, tengo el estado S sub 0, tengo el estado S sub 1 y tengo el estado S sub 2. En rigor, el 0, el 1 y el 2 debieran estar como subíndices, ¿no es cierto? Pero bueno, eso me llevaría más tiempo hacerlo. Bueno, lo hacemos. Lo hacemos porque están aprendiendo, entonces para que lo vean bien. Epa. Ahí está. Se escribe más propiamente dicho de esta forma, ¿no es cierto? Esas son el conjunto de señales de estados. ¿Qué más tenemos que definir nosotros? Para que el sextuple quede perfectamente definido, tenemos que definir el estado inicial. Bueno, vamos a definir el estado inicial. El estado inicial es S sub 0. Y ahí quedó definido el estado inicial. Y ahora tenemos que definir las dos funciones, la función de transición de estados y la función de salidas.
Y acá vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. O sea que vamos a tener 6 funciones de transición de estados y 6 funciones de salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a comenzar definiendo por acá las funciones de transición de estado. Vamos a decir f de 1 S sub 0 es igual, es decir, cuando estoy en S sub 0 y entra 1, ¿a dónde va? ¿A qué estado se va? Cuéntenme ustedes, a ver. Al estado S sub 1. Muy bien, al estado S sub 1. Entonces, esta es la primera función de transición de estados. Otra. Cuando estoy en ese sub 0, sub 0, pero entra 0, ¿a dónde se va? A S sub 2. A S sub 2. Otra. Cuando estoy en S sub 1 y entra 1, ¿a dónde se va? Al mismo S sub 1. Queda en S sub 1. Muy bien. Cuando estoy en S sub 1 y entra 0, A S sub 2. Se va a S sub 2. se va a S sub 2. Muy bien. El estado no es nada más que ceros o unos siempre. No, el estado es S sub 0, S sub 1 y S sub 2. Cuidado. Ceros y unos son tanto las señales de entrada como las señales de salida. Pero no tienen por qué coincidir. Ustedes vieron en la máquina anterior que las señales de entrada eran A y B, por ejemplo, y las de salida eran 0 y 1. ¿Se entiende? Pero siempre son 2 No, o pueden ser más. pueden Pueden ser ser más. más señales de entradas, pueden ser distinta cantidad de señales de entrada y de señales de salida. De hecho, con respecto a los estados, no hace falta que aclare porque estamos tratando un caso de 3 estados con 2 señales de entradas y de salidas, ¿no es cierto? Y la cantidad de funciones definidas, de definición de la función de transición de estado como de salida, eso es aleatorio, eso depende de cómo sea el diseño de lo que estamos trabajando. ¿Está? Completamos entonces las 2 señales que faltan. Cuando estoy en 1, perdón, cuando entra 1 y estoy en ese sub 2, ¿a qué estado me voy? A S sub 1. A ese sub 1. Y cuando estoy en ese sub 2 y entra 0, ¿a qué estado me voy? Permanece ahí. Queda en S sub 2. Queda en ese sub 2. Muy bien. Queda en ese sub 2. Entonces, ahí nosotros definimos las funciones de transición de estados. ¿Está claro? Acabamos de definir las funciones de transición de estados. Ahora vamos a definir las funciones de salida. Para definir las funciones de salida vamos a decir G es la función de salida de 1 S sub 0. Es decir, cuando estoy en S sub 0 y entra 1, ¿qué señal de salida entrega la máquina? 0.
0, muy bien. Fíjense, si estoy en S sub 0 y entra 1, entrega 0 y pasa a S sub 1. Eso es lo que hace la máquina. Entonces, a G de 1 S sub 0 le corresponde 0. A ver, a G de 0 S sub 0, ¿qué le corresponde? ¿Uno De en ese 0 caso? S sub 0. ¿Uno? Entra 0 estando en S sub 0, pasa a S sub 2, eso lo vimos acá. ¿Y qué entrega? Uno. 1. Es este 1 que está acá, ¿no es cierto? Si estoy en S sub 1 y entra 0, ¿qué entrega? Estoy en S sub 1 y entra 0. Sería esta arista. Entra 0, estando en S sub 1, pasa a S sub 2 y entrega Un 1. un 1. Si estoy en S sub, perdón, si entra un 1 y estoy en S sub 1, Ahí sería un 0. entrega, estoy en S sub 1 y entra un 1, queda en S sub 1 y entrega 0. Si entra 0 estando en S sub 2, entrega 1. ¿cuánto? 1. Un poquito más fuerte porque no se oye bien. Un 1. Un 1. Bien. Y si estoy en S sub 2 y entra un 1, 0. entrega 0. Y ahí tienen ustedes definida la máquina de estado finito. Esto es el grafo de la máquina de estado finito. ¿Está? Y esta es la definición. Está definido el conjunto de señales de entrada, el conjunto de señales de salida, el conjunto de estados, el estado inicial, la función de transición de estados y la función de salida. ¿Está? Profe, Sí. no puede existir el caso que tengan el mismo valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los dos sean 1, los dos sean 0. Los Porque dos son, cuales. por ejemplo, tanto los valores de entrada y salida. Y acá tenemos el caso de que las entradas son 0 y las salidas son 0. Ah, vos me decís que cuando entra 0 entregue 0. Eso. Sí, puede pasar. Puede pasar, porque estas señales de entrada y estas señales de salida son completamente abstractas. O sea, pueden pertenecer al mismo alfabeto, como en este caso, o pueden pertenecer a alfabetos diferentes, como era el caso de la diapositiva anterior, donde las entradas eran A y B y las salidas eran 0 y 1. Para que se hagan una idea, nosotros un poquito más adelante, no sé si en esta clase o en la siguiente, vamos a ver el caso de una máquina expendedora de caramelos, que es una máquina muy simplificada, de estas máquinas que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que entregan gaseosas y cerveza o lo que fuera que uno quiera comprar, o café, ¿no es cierto? Uno pone una ficha y entonces selecciona el café que quiere, etc. Entonces, las señales de entradas en esas máquinas, vamos a suponer una expendedora de caramelos, la señal de entrada va a ser la moneda o el billete que vayamos a poner. ¿No es cierto? La máquina, depende de lo que pongamos en billete, va a entender si, como la que vamos a ver, una máquina muy simple que solo vende caramelos, la máquina, cuando entreguemos la cantidad del valor del caramelo, va a entender que esa es la señal de entrada para que ella entregue caramelo. ¿Está? Pero eso es la implementación de una máquina de estado finito
en una máquina de la realidad. Pero las máquinas de estado finito, como los autómatas a pila y las máquinas de Turing, son principal y básicamente modelos matemáticos abstractos, ¿no es cierto? Bueno, ¿está Profe, entendido todo esto? ¿Puedo profe, borrar? ¿y qué pasaría si la señal de entrada no está definida? Si la señal de entrada no está definida, el procesamiento se detiene, no hace nada. Por ejemplo, si yo estando en ese sub-0 le ingreso un 3, la máquina no reconoce al 3 como una señal de entrada y no hace nada, no se arranca no se arranca el proceso. Y si yo en algún momento del procesamiento ingreso una señal desconocida, la máquina se detiene, no continúa el procesamiento. Es como si, llevándolo al modelo físico, ustedes van a una máquina expendedora de gaseosa y la máquina expendedora de gaseosa espera que, bueno, supongamos al día de hoy, pongan 50 pesos, un billete de 50 pesos por una lata chica de gaseosa, o 5 billetes de 10, ¿no es cierto? O 10 billetes de 5 por una lata de gaseosa. Pero ustedes, en vez de poner esto, o la combinación de los billetes de 10 y de 5, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes me entienden. Pero si yo en vez de poner eso, pongo solamente 2 billetes de 10 pesos, ¿qué pasa? Puse 20 pesos y la máquina no recibió ninguna señal de entrada porque no contabilizó los 50 pesos que vale la lata de gaseosa. Entonces no hace nada. ¿Entendido? Sí. Bueno, vamos a borrar esto para que me sirva. La diapositiva. Esto lo llevamos un poquito más abajo. Igual no le voy a guardar los cambios, pero por las dudas. Bueno, acá tenemos dos ejemplitos de máquina, con salida asociada al estado y con salida asociada a la transición. Fíjense, en este caso, que es con salida asociada al estado, ¿por qué es con salida asociada al estado? Porque la salida está en el estado. En cambio, acá salida asociada a la transición porque la señal de salida está en una etiqueta junto con la entrada, con la señal de entrada sobre la arista que marca la transición. Esta arista está marcando la función de transición de estados. Por eso se llama con salida asociada a la transición. Y esta es una máquina. Define y caracterice, dice las cadenas. Bueno, yo ya no voy a escribir, escriban ustedes si quieren, y yo voy diciendo, ¿no es cierto? Para la primer máquina, el conjunto de señales de entrada, vamos a analizarlos entre todos. Para la primer máquina, ¿cuál va a ser el conjunto de señales de entrada? Analizamos entre todos y ustedes van escribiendo en sus papeles, ¿no es cierto? A y B. Muy bien. A y B son las señales de entrada. ¿Y las señales de salida? 0 y 1. Ese es 0 y 1, perdón. 0 y 1. O sea, este 0 y este 1. Y el conjunto finito de estados, está formado por cuáles elementos? Ese sub 0 y ese sub 1. Ese sub 0 y ese sub 1. Muy bien. Sabemos que ese sub 0 siempre es el estado inicial y tenemos definido 4 componentes de las 6 que conforman la máquina de estado finito. Nos falta la función de transición de estados y la función de salidas. La función de transición de estados, ¿cuántas funciones de transición de estados va a tener esta máquina? A ver, cuéntenme ustedes. 4 puede ser. ¿Cuatro? Exactamente 4, porque cada flecha significa una transición. Entonces, la primera es f de a s sub 0 es igual a ¿qué cosa? A 0. A s sub 0, no a 0. Estamos hablando de transición de estado.
F de A S sub 0 es S sub 0. F de B S sub 0 es igual a ¿qué cosa? S sub 1. S sub 1. S sub 1, muy bien. F de A S sub 1 es igual a ¿qué cosa? A S sub 0. A S sub 0. Y F de B S sub 1, S sub 1. S sub 1. Profesor, ¿por qué decía al comienzo que tiene 6 estados? No recuerdo porque No tiene 6 estados, tiene 6. La definición de la máquina de estado finito tiene 6 componentes, Ah, sí, sí. que Sí, son sí, el ahora sí. conjunto de señales de entrada, el conjunto de señales de salida, el conjunto de estados, el estado inicial, la función de transición de estado y la función de salida. Ahí entendí. Gracias, profe. La máquina en sí puede tener cualquier cantidad de señales de entrada, cualquier cantidad de señales de salida, cualquier cantidad de estados, cualquier cantidad de valores de la función de transición de estados y cualquier cantidad de valores de la función de salidas. ¿Estamos de acuerdo? Y las funciones de salida, ¿cómo van a ser acá? G de 0 S sub 0, perdón, de A S sub 0. ¿Es qué cosa? 0. 0. G de B S sub 0. 1. 1. 1. G de A S sub 1. 0. 0. G de B S sub 1. 1. 1. Muy bien. Vamos a mirar la de abajo. La de abajo es una máquina de estado finito con salida asociada a la transición. Entonces, cuéntenme ustedes cuál es el conjunto de señales de entrada acá. Bueno, vamos a ver algún cómputo. Ya que estamos, nos pide así se caracteriza algunas cadenas. Fíjense, vamos a caracterizar algunas cadenas. Vamos a suponer que pasa con la cadena, por ejemplo, A, B, A, B, A, B. Y vamos a suponer que pasa con la cadena A, B, B, A, B. Estas dos yo creo que son suficientes para analizarlas. Estando en ese sub 0, entra A y ¿qué me devuelve? Estando en ese sub 0, entra A y ¿qué me devuelve? S sub 0. S sub Eso 0. es sub 0. No, no me devuelve ese sub 0. Queda en ese sub 0, pero me devuelve un 0. Ah, ¿Está? Ahora, como quedó en ese sub 0, la segunda señal de entrada es una B. Estando en ese sub 0, entra B, pasa a ese sub 1 y ¿qué me devuelve? un 1. Un 1. Y estoy en ese sub 1, entra una A, pasa a ese sub 0 y ¿qué me devuelve? 0. Un 0. Un 0. Y estoy en ese sub 0, entra nuevamente B, pasa a ese sub 1 y ¿qué me devuelve? Un 1. Un 1. Y estando en ese sub 1, entra nuevamente A, pasa a ese sub 0 y ¿qué me devuelve? Un 0. Un 0. Y estando en ese sub 0, por último, entra una B, pasa a ese sub 1 y me devuelve un 1. Ahí la tienen. Sería como un bucle y da la vuelta en los dos estados nomás. Sí, pero obviamente que no hay otro estado, o sea que cualquier cosa que suceda va a suceder entre estos dos estados. Pero para que ustedes vean, En ese caso, profesor, no se contaría lo que pasa dentro del estado en sí. Por ejemplo, el S sub 1 cuando entra a B. bueno, es lo que vamos a ver ahora, pero
tengan en cuenta que eso no es una cosa que suceda dentro del Estado. El Estado no es un paquete cerrado, digamos. El Estado es una situación en la que se encuentra la máquina. ¿Ahí está? Vamos a ver Sí. qué pasa acá, fíjense. A ver, si esto no te aclara, volvemos sobre tu incógnita, ¿sí? Si estoy en ese sub-0 y entra A, queda en ese sub-0 y entrega 0. Ahora, si estoy en ese sub-0 y entra B, pasa a ese sub-1 y entrega 1. Si estoy en ese sub-1 y entra B, queda en ese sub-1 y entrega 1. Si estoy en ese sub-1 y entra A, pasa a ese sub-0 y entrega 0. Si estoy en ese sub-0 y entra A, queda en ese sub-0 y entrega 0. Y finalmente, como estoy en ese sub-0 y entra B, pasa a ese sub-1 y entrega 1. Sí, ahora sí, profe. Entendí. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno, vamos a la segunda máquina. Esta es una máquina con salida asociada a la transición. Díganme ustedes cuáles son las señales de entrada acá. A y B. A y B. A y B, muy bien. ¿Y las señales de salida? 0 y 1. 0 y 1 nuevamente. El conjunto de estados. S sub 0 y S Ese sub 1. es el uno. S sub 0 y S sub 1. El estado inicial es S sub 0. ¿Y cuántas funciones de transición de estado y de salidas van a estar definidas en esta máquina? 4. 4, muy bien. Funciones de transición de estados. F de S sub 0A es igual a ¿qué cosa? A ese sub 0. A S sub 0. F de S sub 0B, Ese sub 1. S sub 1. F de S sub 1A Ese sub 1. y F de S sub 1B Y ese sub 1 otra vez. también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ustedes notaron que yo al principio les decía primero la entrada y después el estado, y ahora en este último ejercicio les dije primero el estado y después la entrada. Eso es porque esto es indistinto, o sea, no es un par ordenado, sino es un par simplemente. ¿Está? Bien, las señales de salida. Estando en ese sub 0 entra A, ¿qué entrega? 0. 0. Estando en ese sub 0 entra B y entrega 1. Estando en ese sub 1, si entra A, entrega 1. Y si entra 1. B, entrega 0. Entonces, las cadenas para estas cadenas de entrada, las mismas que veíamos antes, ahora en esta máquina van a ser las siguientes. Si estoy en ese sub 0 y entra A, ¿qué entrega la máquina? 0. 0. Si estoy en ese sub 0 y entra B, me entrega un 1. 1. Si estoy y alcanzo ese sub 1. Si estoy en ese sub 1 y entra A, entrega 1. 1 y queda en ese sub 1. Si estoy en ese sub 1 y entrega B, y entra B, perdón, entrega ¿qué número? 0. 0 y queda en ese sub 1. Si estoy en ese sub 1 y entra A, ya vimos que entrega 1 y queda en ese sub 1. Y si entra B, entrega 0 y queda en ese sub 1. O sea que en esta máquina, si entra S sub 1, no sale más, digamos. En esta máquina, una vez que se alcanza el estado S sub 1, ya no se sale de S sub 1. Por cada A entrega un 1 y por cada B entrega un 0. Excelente la observación. Vamos a hacer un ejercicio más
de cómputo de esta máquina y después vamos a tratar de generalizar las cadenas de esta máquina. Si entra A, dijimos, entrega un 0 y queda en S sub 0. Si entra B, entrega un 1 y pasa a S sub 1. Y en S sub 1 dijimos, por cada B entrega un 0, por cada A entrega un 1 y por cada B entrega un 0. Y es esa la señal. Ustedes ven que las señales de salida, en este caso, de la segunda máquina, no tienen nada que ver con las señales de salida de la segunda máquina, a pesar de haber sido las mismas señales de entrada. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Sí. Bueno, una manera de generalizar lo que pasa acá, si nosotros queremos analizar qué sucede en esta máquina, diríamos, puede entrar cualquier cantidad, se arranca el cómputo con cualquier cantidad de ceros, o sea, acepta cadenas que tengan cualquier cantidad de ceros. Inclusive ninguno, porque puede, si no comienza la cadena en un 0, comienza en un 1. Pero lo cierto es que cuando entra el primer 1, se alcanza el estado S1. Perdón, cuando entra la primera B. Puede entrar cualquier cantidad de A, inclusive ninguna, hasta que entra la primera B. Y ahí se alcanza S1. Y a partir de ahí pueden entrar A y B. Y las señales de salida van a ser, al principio, un 0 por cada A, hasta que entra la primera B y entrega un 1. Y entonces, por cada A que entra, la máquina da un 1 y por cada B la máquina da un 0. Entonces, este es el primer caso donde yo quiero poner el acento en la importancia de la máquina de estado finito. Fíjense que con la misma señal de entrada, la máquina está entregando señales de salidas diferentes. ¿Y por qué es posible esto? Porque son señales de entrada en distintos estados. Si está en estado S sub 0 y entra una A, entrega un 0. Pero si está en estado S sub 1 y entra una A, entrega un 1. ¿Se entiende esto que acabo de decir o no? Que es muy importante. ¿Lo puede repetir? Sí, cómo no. Digo, ustedes podrán estar imaginándose por qué tanto lío con estos modelos matemáticos de máquinas y demás, si yo puedo hacer una máquina donde a cada señal que yo le ponga, y puedo poner todas las señales que yo quiera, siempre que sea un número finito de señales, a cada señal que yo le dé a la máquina, que la máquina me entregue algo. Y con eso tendría resuelto el problema. ¿No es cierto? Pero no, porque se trata de construir máquinas con memoria. Entonces, esa característica de que sea una máquina con memoria hace que a la misma señal de entrada, la máquina responda con señales de salida diferentes. ¿Por qué? Porque la máquina tiene memoria y recuerda, tómenlo entre comillas, lo que pasó antes. ¿Y qué pasó antes? Comenzó el procesamiento en S sub 0 y entraron señales de A. Y cada vez que entró una A, la máquina entregó un 0. Hasta que entró la primera B. Y entonces entregó un 1 y pasó a S sub 1. Cuando alcanzó el estado S sub 1, la máquina, permítanme la expresión entre comillas, cambió su condición y ahora en cada entrada de A va a entregar un 1 y en cada entrada de B va a entregar un 0. ¿Se entiende así o no? O sea, se está diciendo que la señal de salida está en función del estado que recordó la máquina. La señal de salida es función, escuchen bien lo que les digo y ustedes saben el concepto de función, si no lo vamos a repasar. La señal de salida
es función del estado y de la señal de entrada. O sea, la señal de salida depende de las dos cosas, tanto del estado como de la señal de entrada. Por eso, la señal de salida para la señal de entrada A en S sub 0 es 0. Y para la señal de entrada A en S sub 1 es 1. Porque la señal de salida depende de las dos cosas. ¿Entendido? Sí. Esto es muy importante, porque esto a ustedes les reafirma, les hace caer en la cuenta que lo que llamamos nosotros función de salidas tiene como dominio el par ordenado definido en el conjunto de señales de entrada por estados. Y las señales de salida. ¿Está? Y las transiciones de estado también dependen de la señal de entrada y del estado en el que se encuentra. Por eso el dominio de la función de transición de estado también es entradas por estado. ¿Entendido? Sí. ¿Sí o no? Lo único a mí que no me quedó claro, profe, es cuál realmente es la diferencia que la máquina de estado finito esté asociada al estado y a la transición. No me queda claro. No, no hay, o sea, no hay, ¿cómo te puedo decir? De eso tengo, a tu respuesta tengo que decirle dos cosas. Primera, la máquina va a ser asociada a la transición o al estado, depende de lo que vos necesites al momento de diseñarla. Si a vos te sale diseñarla con salida asociada a la transición, si te sale con salida asociada al estado, al estado. Primero, ¿está claro? O sea, eso no importa. Lo que importa es que funcione. Pero además de eso, tengo que decirte que en el caso, bueno, eso va a ser en el caso de los autómatas. No voy a adelantarme, prefiero no adelantarme. Por ahora nos quedamos con eso. ¿Está? En el caso de los autómatas, bueno, sí, lo digo, pero no hace falta que lo retengan a esto todavía. En el caso de los autómatas, que son máquinas que tienen una particularidad que yo les voy a señalar más adelante, en el caso de los autómatas de estado, mejor dicho, las máquinas también, podemos decir eso de las máquinas. Las máquinas con salida asociada a la transición son equivalentes a las máquinas con salida asociada al estado. Es decir, la máquina con salida asociada a la transición se puede convertir en una máquina con salida asociada al estado y viceversa. No son la misma cosa, porque una cosa es una máquina con salida asociada a la transición y otra cosa es una máquina con salida asociada al estado. Pero yo puedo encontrar una máquina, para cada máquina con salida asociada al estado, puedo encontrar una máquina equivalente con salida asociada a la transición. Y esa máquina equivalente va a ser equivalente, ¿por qué? Porque a la misma señal de entrada le va a devolver la misma señal de salida. ¿Está? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguna pregunta más de esto que tenemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar? No, bro. No, profe. Bueno, vamos a borrar esto. Porque esto que yo estoy borrando, esto normalmente en una clase presencial lo hago en el pizarrón, ¿no es cierto? Con más explicaciones y demás. Entonces, como estoy un poquito acotado acá con los recursos, me agarro de donde puedo. Esa es la verdad. Esta es una máquina que yo se las podría mostrar ya sea desde el cuadro al grafo o desde el grafo al cuadro. Vamos a ver la interacción entre las dos.
Esta es la misma que teníamos antes, la segunda de las máquinas que estuvimos viendo. Si yo estoy en ese sub 0 y entra A, me quedo en ese sub 0 y entrega 0. Si estoy en ese sub 0 y entra A, entrega 0. Si estoy en ese sub 0 y entra B, pasa a ese sub 1 y entrega 1. Paso a ese sub 1 y entrego un 1. Si estoy en ese sub 1 y entra A, queda en ese sub 1 y entrega 1. En ese sub 1 entra A, queda en ese sub 1 y entrega un 1. Si estoy en ese sub 1 y entra B, queda en ese sub 1 y entrega un 0. Ven ustedes cómo una máquina de estado finito también se puede representar, definir en una tabla, ¿no es cierto? O sea, yo puedo darles la tabla y pedirles que construyan el grafo, o puedo darles el grafo y pedirles que construyan la tabla. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Vamos a definir y caracterizar las siguientes máquinas de estado finito. Una máquina contadora. Esta es una máquina que en cadenas de A que se repite n veces con n mayor que 2, me entrega el resto del cociente n sobre m, donde n es la longitud de la cadena y en este caso m es igual a 3. O sea, me entrega el valor de 8 módulo 3. Si yo tengo una cadena de 3A, 3 veces A, el resto de dividir 3 dividido 3, ¿cuánto es? Epa, 0. 0. 0, muy bien. Entonces fíjense, estoy en ese sub 0, entra una A y entrega un 1. Estoy en ese sub 1, entra una A y entrega un 2. Estoy en ese sub 2, entra la tercera A y entrega un 0. La última señal de salida es un 0. Me entregó el resto de dividir n por 3. Digan un número cualquiera, menor que 20. 14. ¿Cuánto? 14. 14. Muy bien. 14 dividido 3, ¿qué nos da? Aunque no sea exacto. ¿Tengo la calculadora? Bueno, cuéntenme. Y 14 dividido 3. 4,46. ¿Eh? 4,6 periódico. 4,66. No, 4, no. La parte entera simplemente me interesa. 4. 4. Pero resulta que 4 por 3 es 12. Entonces al 14 le sobran ¿cuánto? 2. 2. El resto de dividir 14 por 3 es 2. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo una cadena de 14 veces A. Y la última señal de salida tiene que ser un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. La última señal de salida es el 2. Porque esta es una máquina contadora. Esta máquina me está contando no la cantidad de veces que entró A, sino el resto de dividir n por el módulo 3. O sea que va a ir recorriendo todos los estados hasta completar, digamos, lo que es 14 y la salida va a ser el 2. Y la salida va a ser el 2. ¿Por qué? Porque el 2 es el resto de dividir 14 por 3. Claro. Si ustedes me hubieran dicho 17, entonces 17 dividido 3 es ¿cuánto? Para que me dé un número exacto. 5. 5 por 3, 15 y me sobra 2. Y sobra 2. 14. En 14 estaba acá, ¿no es cierto? 15, 16, 17. Nuevamente me dio 2.
Si me daban 18, no me sobraba nada. Entonces entraba uno más y no me sobraba nada. ¿Se dan cuenta? Esta es una máquina entonces que se llama máquina contadora. ¿Está? ¿Y las señales de entrada de esta máquina cuáles? A. A. Ah, ¿Alguna otra? No, solo A. Solo A, porque es una máquina procesadora de A, de cadenas de A, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos otra entrada. Las señales de entrada A. ¿Y las señales de salida? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Muy bien, 0, 1 y 2. ¿Y el conjunto de estados? S sub 0, S sub 1 y S sub 2. Muy bien, S sub 0, S sub 1 y S sub 2. ¿Y el estado inicial? S S sub sub 0. 0. S sub 0. ¿Y cuántas funciones de transición de estado tiene esta máquina? 3. 3. 3. ¿Y cuántas funciones de salida? 3. 3. 3. ¿Ven cómo nos vamos entendiendo? Esta otra máquina es una máquina reconocedora. Esta entrega un 1 cuando la cadena de entrada omega tiene un número par de unos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos cadenas, las señales de entrada de esta máquina son ceros y unos. Y las señales de salida son ceros y unos. Tiene dos estados, tiene un estado inicial y tiene 4 valores de función de transición de estado y de funciones de salida. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos aquí cadenas de cualquier cantidad de ceros y cualquier cantidad de unos. Pero la particularidad es que si el número de unos es par, la máquina entrega como última señal de salida un 1. Y esto es así. ¿Por qué? Porque la cadena puede empezar con ceros y entra en cualquier cantidad de ceros y quedamos en ese sub 0, hasta que entra un 1 y pasa a ese sub 1. Cuando se alcanza ese sub 1, pueden entrar cualquier cantidad de ceros y sigue entregando ceros, hasta que estando en ese sub 1 entra un 1, que es el segundo 1 que entra, pasa a ese sub 0 y entrega un 1. Ahí hay un número par de unos. ¿Qué puede pasar después? Que entren ceros o 1. Si entran ceros, entrega 0. ¿No es cierto? Hasta que entra un 1, entrega 0 y entra el segundo 1 y entrega un 1. O sea, entrega un 1 cuando la cadena tiene un número par de unos y ningún 0 más. Porque si se agrega algún 0, ya entrega 0 y queda el 0 al final. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, una pregunta. Esto, por ejemplo, esto de máquinas reconocedoras y máquinas contadoras ya es como, no son ejemplos, por así decirlo, son casos reales. No sé si entienden lo que estoy queriendo decirle. Cada Mm, una máquina reconocedora con los casos de entrada y esas cosas, por así decirlo. eh, No sé Sí, si creo que entienden. entiendo lo que vos me querés plantear. O sea, son ejemplos de máquinas. Lo que yo te puedo decir es que son ejemplos de máquinas de estado finito para que ustedes puedan entender mejor este tema de las máquinas de estado finito. No son ¿Está? como clasificaciones, por así decirlo. ¿Cómo? No son como clasificaciones, por así decirlo. No. O sea, está bien, hay máquinas contadoras, hay máquinas reconocedoras, hay máquinas traductoras, ¿no es cierto? Pero esa clasificación, esa discriminación, digamos, de denominaciones no es tan relevante, no es tan relevante. O sea, basta con que ustedes sepan lo que es una máquina contadora. Yo no le voy a... O sea, si yo tuviera que hacer una contadora módulo 4, por ejemplo, acá ¿cuántos estados necesitaríamos? Y 4 estados. 4 estados. ¿Y cuántas señales de salida tendríamos? 4 también. ¿Cómo? 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Tendríamos 4 señales de salida.
¿Se dan cuenta cómo va funcionando? Bueno, perfecto. ¿Está? Bueno, a ver. Y esto llevado a la vida real sería así como la máquina expendedora que tú estabas diciendo, o la máquina expendedora de boletos que se usaba antes con las monedas, algo así. Claro, claro. Exactamente, o sea, en la máquina expendedora de boletos, yo no, la verdad no usé muy poco porque normalmente ya no me muevo en transporte público, pero sí la conozco, obviamente en Buenos Aires sí la uso, la usaba o no sé si se seguirá usando esa o qué, porque ahora está todo tan complicado con el tema de los precios, ¿no? Bueno, ahora usan la tarjeta, ¿no es cierto? Sí. Pero en su momento, cuando eran monedas, pongamos el caso de Corrientes, donde era tarifa única, era lo mismo que la señal de salida era la entrega del ticket y la señal de entrada era que la máquina reconocía que ustedes introdujeron la cantidad de monedas necesaria para que la máquina le entregue el ticket. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Lo mismo el aparatito, por ¿Cómo? estilo, Hablaba un digamos, la poquito más SUBE. alto, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho. No, que lo mismo, por ejemplo, lo de la SUBE, ¿no? Sigue siendo una máquina de estado finito, lo mismo. También, obviamente, porque lo que cambia, digamos, de alguna manera es la forma de la señal de entrada, simplemente. O sea, en vez de tener tantas señales de entrada, seguramente tendremos una sola señal de entrada, que es la máquina lee y descuenta en la SUBE el monto del pasaje. ¿Me explico? Y entonces habilita, o sea, como máquina de estado finito, yo creo que en la SUBE la electrónica simplificó la máquina de estado finito, porque la electrónica hizo que la máquina de estado finito tenga la posibilidad de leer directamente la SUBE y saber si tiene un saldo de más o menos de 100. Si tiene un saldo de más de 100, descuentan 10, vamos a suponer que 10 sea el monto del pasaje, descuenta 10 y les entrega el ticket. En cambio, antes ustedes tenían que, para un pasaje de 10 pesos, ustedes tenían que tener una máquina que lea si es que introdujeron 10 monedas de 1 peso, si introdujeron 5 billetes de 2, si introdujeron un billete de 5 o un billete de 10 o 20 monedas de 50 centavos, por decirlo. Sí, entonces necesitábamos, ahí ya teníamos cuántas señales de entrada, 50 centavos, 1 peso, 2, 5, 10, 5 señales de entrada, sin contarlo las monedas de 10 y de 5 centavos, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente en la máquina expendedora de boleto se simplifica con la SUBE haciendo esa operación, ¿no es cierto? Después la podemos intentar si quieren como una aplicación. Me interesa que ustedes cómo se enganchan ustedes con el tema y le están buscando aplicación a la cosa, ¿no es cierto? Bueno, en la próxima clase vamos a continuar con estas máquinas contadoras y seguramente vamos a entrar en el tema de autómatas de estado finito. ¿Está? Acá estoy repasando un poquito y sí. La próxima clase o tal vez la siguiente estemos viendo la expendedora de gaseosas y ustedes ya están teniendo una idea de cómo es esto. Así que, bueno, no quiero cargarles mucho más, tenemos tiempo suficiente, así que podemos dejar por acá. Y si hay alguna consulta, alguna duda, me transmiten, por favor.